¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el hombre más temido de toda una ciudad, el hombre al que nadie en su sano juicio se atrevería a mirar a los ojos, recibe una bofetada en público de una mujer que no le tiene ningún miedo? ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas la cara de todos los que estaban ahí sentados, creyendo que ese hombre era intocable? Porque eso pasó. Y yo lo vi todo. Hay algo que la vida te enseña tarde o temprano, y es que el poder que se construye sobre el miedo de otros es el poder más frágil que existe. Puede parecer sólido, puede parecer eterno, pero todo lo que necesita para derrumbarse es una sola persona que decida no tener miedo. Una sola persona que mire directo a los ojos de ese monstruo y diga, no. Y cuando eso pasa, cuando esa persona aparece, todo lo que ese hombre construyó con años de intimidación y violencia se cae en cuestión de segundos. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien donde quiera que estén viendo esto. ¿Cómo está el clima por allá? Porque aquí donde yo estoy, el sol brilla de una manera que a veces parece que el mundo no tiene problemas. Pero ya saben cómo es eso, que las apariencias engañan. Y precisamente de eso trata la historia que les voy a contar hoy. De apariencias. De mentiras. De un hombre que durante años le hizo creer al mundo que era invencible, y de las personas que finalmente le demostraron que no lo era. Mi nombre es Valentina Ríos. Y esta es la historia de cómo el hombre más poderoso y más temido que yo haya conocido en toda mi vida cayó de la manera más pública, más humillante y más inevitable que se puedan imaginar. Caído no por sus enemigos, no por un rival que llevaba años planeando su destrucción, sino por sus propias acciones, por su propia arrogancia, y por una mujer a la que subestimó completamente. Pero antes de llegar a ese momento en el restaurante, al momento en que todo explotó, necesito que entiendan quién era este hombre. Porque si simplemente les digo que un jefe mafioso recibió una bofetada y fue arrestado, eso no les dice nada. Eso es solo un titular. Y esta historia no es un titular. Esta historia es todo lo que pasó antes de ese titular, todo lo que vivió una mujer en silencio durante años, todo lo que un grupo de personas vio y cayó durante demasiado tiempo. Esta historia merece ser contada completa. Si están aquí por primera vez en este canal, bienvenidos. Esto es exactamente lo que hacemos aquí. Historias reales, historias que duelen, historias que te hacen pensar, historias que no puedes dejar de escuchar a mitad. Denle like a este vídeo ahora mismo, suscríbanse si no lo han hecho, y activen la campanita porque tenemos mucho más contenido como este que no se pueden perder. Y a los que ya son parte de esta familia, gracias por estar aquí de nuevo. Saben que siempre les traemos lo mejor. Ahora sí. Vamos al principio. Su nombre era Rodrigo Fuentes. Rodrigo Fuentes Alcántara, para ser exactos. Y cuando yo lo conocí, tenía 42 años, aunque aparentaba más. No porque se viera viejo, sino porque había algo en su mirada que hacía que uno sintiera que ese hombre había vivido 3 vidas antes de llegar a la que tenía. Era alto, de complexión fuerte, con las manos grandes de alguien que había trabajado duro en algún punto de su vida, aunque hacía mucho que no trabajaba con las manos. Al menos no en el sentido convencional de la palabra. Rodrigo Fuentes era el jefe. Así de simple. Así de absoluto. En el barrio donde creció, en los negocios que manejaba, en el grupo que lideraba, él era la autoridad final. Su palabra era ley. Su silencio era amenaza. Y su enojo era lo más cercano al desastre que cualquier persona en su círculo quería experimentar. Pero yo me estoy adelantando. Porque para entender quién era Rodrigo Fuentes en el momento en que todo se derrumbó, primero tienen que entender cómo llegó a ser quien era. Y eso requiere ir varios años atrás, a cuando este hombre no era todavía el monstruo en que se convirtió, sino simplemente un hombre joven con demasiada ambición y muy poco escrúpulo para controlarla. Déjenme llevarlos ahí. Vamos al principio de todo. Rodrigo Fuentes creció en un pueblo pequeño en las afueras de la ciudad, el segundo de 4 hermanos, hijo de un padre que bebía demasiado y una madre que trabajaba demasiado para compensar lo que el padre destruía. Desde muy joven aprendió que el mundo se dividía en 2 tipos de personas, los que mandaban y los que obedecían. Y desde el primer día que tuvo conciencia de esa división, supo con una claridad que asustaba que él nunca iba a ser de los que obedecían. No era que fuera particularmente inteligente. Era que tenía algo que muy pocas personas tienen desde joven, y es la capacidad de hacer que otros le tuvieran miedo sin tener que explicar por qué. Había algo en su forma de pararse, en su forma de mirar, en el silencio que dejaba antes de responder cualquier cosa,
que hacía que la gente dudara 2 veces antes de contradecirlo. Y él aprendió a usar eso desde muy temprano. A los 16 años ya tenía un grupo de muchachos del barrio que hacían lo que él decía. No porque les pagara, no porque los amenazara, sino porque Rodrigo Fuentes tenía esa cualidad particular de hacer sentir a la gente que estar cerca de él era estar del lado correcto. Que estar con él era estar protegido. Que estar contra él era una decisión que uno lamentaba. A los 22 años ya no era solo un muchacho del barrio con influencia. Era alguien con conexiones. Con negocios que en papel parecían completamente legítimos, pero que por debajo manejaban cosas que nunca iban a aparecer en ningún registro oficial. Tenía un almacén de materiales de construcción que nunca vendía materiales de construcción. Tenía una empresa de transporte cuyos camiones nunca transportaban lo que decían los documentos. Y tenía un grupo de personas leales que sabían exactamente lo que hacían y por qué lo hacían, y que habían decidido que los beneficios valían los riesgos. Pero lo que hacía diferente a Rodrigo Fuentes de otros hombres en su misma posición no eran sus negocios. Era el grupo. El círculo interno. Lo que algunos llamaban en voz baja, cuando creían que nadie los escuchaba, la hermandad. Rodrigo había construido alrededor de sí mismo algo que iba más allá de una organización criminal común. Había tomado elementos de diferentes prácticas ocultistas, rituales de sometimiento, juramentos de silencio, ceremonias de iniciación que mezclaban simbolismo con intimidación pura, y había creado con todo eso una estructura que amarraba a sus seguidores a él de una manera que iba mucho más allá del dinero o el miedo. Los amarraba psicológicamente. Los amarraba espiritualmente, o al menos eso era lo que les hacía creer. Tenía hombres y mujeres en ese círculo. Eso era algo que sorprendía a la gente que no lo conocía bien, que hubiera mujeres en posiciones de poder dentro de su organización. Pero Rodrigo era pragmático antes que cualquier otra cosa, y había aprendido hace mucho que las mujeres en ciertos roles, en ciertos espacios, podían hacer cosas que ningún hombre podía hacer sin levantar sospechas. Así que las incluía, las usaba, y las mantenía atadas al grupo con los mismos juramentos y las mismas ceremonias que a todos los demás. Entre esas mujeres estaba Camila Pardo. Y Camila Pardo es una parte central de esta historia, así que quiero que recuerden ese nombre. Camila tenía 35 años cuando todo esto ocurrió. Era inteligente con la inteligencia de alguien que ha tenido que ganarse cada cosa que tiene en la vida, y llevaba 4 años siendo parte del círculo interno de Rodrigo. Manejaba las comunicaciones entre diferentes células de la organización, coordinaba operaciones que requerían precisión y discreción, y había demostrado en múltiples ocasiones que era completamente capaz de tomar decisiones difíciles bajo presión. Camila también sabía cosas de Rodrigo que Rodrigo prefería que nadie supiera. Y eso, como van a ver, era una combinación que eventualmente iba a explotar. Pero volvamos al hilo principal. Porque antes de llegar a Camila, antes de llegar al restaurante, necesitan conocer a la otra persona central de esta historia. Su nombre era Isabel. Isabel Fuentes, de soltera Isabel Montoya. Y ella era la esposa de Rodrigo. Isabel tenía 38 años en el momento en que esta historia llega a su punto de quiebre, pero cuando la conoció a Rodrigo tenía 27, era maestra de primaria en una escuela pública, vivía con sus padres, y era exactamente el tipo de persona que alguien como Rodrigo Fuentes no debería haber estado cerca nunca en su vida. Ella era tranquila donde él era explosivo. Era considerada donde él era impulsivo. Era honesta con esa honestidad de la gente que genuinamente no concibe mentir, y él vivía envuelto en capas de mentiras tan profundas que probablemente ya no sabía distinguir cuál era su verdad y cuál era su actuación. ¿Cómo terminaron juntos? Es la pregunta que todo el mundo se hace siempre cuando escuchan la historia de Isabel. Y la respuesta es la misma que aplica a demasiadas historias parecidas. Porque cuando Rodrigo Fuentes quería algo, era capaz de convertirse exactamente en lo que esa cosa necesitaba que él fuera. Y cuando quiso a Isabel, se convirtió en el hombre perfecto para ella. Le llevó flores. Le prestó atención de verdad, o al menos lo que parecía atención de verdad. La escuchó hablar de sus alumnos, de sus sueños, de lo que quería para su futuro. Le habló de una versión de sí mismo que era completamente fabricada, un hombre de negocio serio, un hombre que quería estabilidad, un hombre que había tenido un pasado difícil pero que había aprendido de él. Y ella lo creyó. ¿Por qué no iba a creerlo? No había ninguna razón visible para no creerlo. Era convincente. Era atento. Y en esos primeros meses, era genuinamente cuidadoso con ella.
Se casaron 18 meses después de conocerse. El padre de Isabel, don Aurelio Montoya, un hombre que había trabajado toda su vida como contador y que tenía esa mirada de alguien que siempre está sumando y restando, nunca estuvo completamente convencido de Rodrigo. Había algo en él que no cuadraba, aunque no podía señalar exactamente qué. Pero Isabel era feliz, y don Aurelio amaba a su hija más que a su propio juicio, así que guardó sus reservas y los bendijo. Los primeros 2 años del matrimonio fueron, según todo lo que Isabel contó después, relativamente normales. Rodrigo no estaba en casa tanto como ella hubiera querido, los negocios lo mantenían ocupado, y había cosas de su vida que él claramente no le contaba, pero no había violencia. No había gritos. Había tensión a veces, había momentos en que ella sentía que estaba viviendo con alguien a quien no conocía del todo, pero nada que en ese momento le pareciera una señal de alarma insuperable. Tuvieron 2 hijos. Primero un niño, Mateo, y 2 años después una niña, Sofía. Y con los hijos llegó algo que Isabel no esperaba, la sensación de que Rodrigo estaba cambiando. No para bien. Para algo diferente. Algo que ella tardó en reconocer porque nunca había visto eso de cerca, pero que eventualmente no pudo seguir ignorando. El primer golpe llegó cuando Mateo tenía 16 meses. Fue una discusión sobre algo completamente trivial, Isabel no recuerda ni siquiera exactamente de qué trataba, y de repente la mano de Rodrigo cruzó el aire y el impacto llegó antes de que ella pudiera procesar lo que estaba pasando. Él mismo pareció sorprendido por un segundo. Y luego no. Luego ese segundo pasó y lo que quedó en su cara fue algo que Isabel describió después como alivio. Como si algo que había estado conteniendo por mucho tiempo finalmente hubiera encontrado salida. Ese fue el primero. No el último. Lo que siguió en los años posteriores fue una escalada que Isabel vivió en ese estado particular en que viven muchas mujeres en esa situación, un estado de adaptación constante, de intentar leer el humor de él, de intentar anticipar qué cosa podría desencadenar el siguiente episodio, de construir una normalidad funcional alrededor de algo que no tenía nada de normal. Y lo que hacía la situación de Isabel particularmente complicada era el contexto. Porque el hombre que la golpeaba en casa era el mismo hombre al que un grupo de personas le juraba lealtad absoluta. Era el mismo hombre al que sus seguidores trataban con una deferencia que rozaba lo religioso. Y cuando había reuniones en la casa, cuando los miembros del círculo interno venían y llenaban los espacios de la vida familiar de Isabel con su presencia, ella tenía que ser la esposa perfecta. La anfitriona amable. La mujer detrás del hombre poderoso. Y Rodrigo no tenía ningún pudor en demostrar quién mandaba en ese espacio incluso delante de ellos. Si a él le parecía que Isabel había dicho algo incorrecto, si la comida no estaba como él quería, si ella tardaba en responder alguna pregunta, él la corregía. A veces con palabras que no necesitaban ninguna interpretación. A veces con algo más. Y la gente que estaba ahí lo veía. Los hombres miraban para otro lado. Las mujeres miraban para otro lado. Nadie decía nada, porque nadie en ese círculo estaba en posición de decirle nada a Rodrigo Fuentes sobre cómo trataba a su esposa. Excepto que eso no era del todo cierto. Porque Camila Pardo lo veía. Y Camila Pardo, a diferencia de todos los demás, no miraba para otro lado. Lo registraba. Lo guardaba. En ese lugar de la memoria donde la gente guarda las cosas que no puede usar todavía pero que sabe que algún día va a necesitar. Ahora bien, hay algo más que tienen que saber sobre Rodrigo Fuentes, algo que los miembros de su círculo sabían pero callaban, algo que las mujeres de la organización conocían de primera mano y toleraban porque era parte del precio de estar en ese mundo. Rodrigo era infiel. No de la manera discreta en que algunos hombres son infieles, con cuidado, con límites, intentando al menos mantener las apariencias. Rodrigo era infiel con la misma arrogancia con que hacía todo lo demás, como si fuera un derecho que venía incluido en ser quien era. Había mujeres fuera de la organización, mujeres que no sabían nada del mundo real de Rodrigo y que solo veían a un hombre con dinero y presencia. Y había, en algunos momentos, intentos dentro de la propia organización. No siempre exitosos. Porque no todas las mujeres que trabajaban con Rodrigo estaban dispuestas a agregar esa dimensión a su relación laboral con él. Camila Pardo era una de las que no estaba dispuesta. Y eso Rodrigo no se lo había perdonado del todo, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. Han pasado 11 años desde la boda de Rodrigo e Isabel cuando llegamos al momento que cambia todo. 11 años en que Isabel construyó una vida funcional alrededor de un matrimonio roto.
11 años en que sus hijos, Mateo y Sofía, crecieron en una casa donde el silencio tenía texturas diferentes dependiendo del humor de su padre. 11 años en que don Aurelio Montoya, el padre de Isabel, vio a su hija cambiar de ser la mujer luminosa que él conocía a ser algo más contenido, más cauteloso, más pequeño. Don Aurelio no era tonto. Nunca lo había sido. Y con el tiempo había ido armando en su cabeza el cuadro completo de lo que pasaba en el matrimonio de su hija, no porque ella se lo contara, porque Isabel era de las personas que protegen a los que aman de sus propios problemas, sino por las señales que no se pueden esconder completamente. La forma en que ella respondía al teléfono cuando Rodrigo llamaba. La forma en que explicaba los moretones con excusas que no resistían ningún análisis. La forma en que sus ojos, cuando creía que nadie la miraba, tenían esa expresión de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo demasiado pesado. Don Aurelio estaba construyendo algo. Con paciencia, con la metodología de contador que era su naturaleza, estaba reuniendo lo que necesitaba. No iba a actuar hasta tener suficiente. Pero estaba esperando su momento. Y ese momento llegó conectado, de la manera más inesperada, con una pelea en un restaurante. Era un martes por la noche. Rodrigo había convocado a varios miembros de su círculo interno a cenar en el Refugio, un restaurante que era prácticamente territorio exclusivo de él. El dueño era alguien que le debía favores que no podía pagar de otra manera, así que cuando Rodrigo llegaba con su gente, había una sección reservada, había discreción garantizada, y había la certeza de que nadie que no debiera estar ahí iba a estar ahí. Esa noche estaban en la mesa Rodrigo, 3 hombres de su círculo más cercano, y Camila Pardo. La presencia de Camila esa noche no era inusual. Ella participaba regularmente en las reuniones operativas, y lo que se iba a tratar esa noche tenía que ver con la coordinación de una operación en la que ella jugaba un papel logístico clave. La cena empezó sin incidentes. La conversación fue de negocios en su mayor parte, discutiendo detalles, asignando responsabilidades, haciendo los ajustes de último minuto que siempre aparecen en este tipo de operaciones. La comida llegó. El ambiente era tenso pero funcional, el tipo de tensión normal que existe cuando un grupo de personas que trabajan en actividades ilegales se reúne a coordinar. El problema empezó, como tantos problemas empiezan, por algo que en el momento parecía pequeño. Rodrigo hizo un comentario sobre la manera en que Camila había manejado una situación específica la semana anterior. El comentario tenía un tono de crítica que en otro contexto, con otra persona, hubiera pasado sin mayor consecuencia. Pero Camila no era cualquier persona, y llevaba 4 años aguantando los modos de Rodrigo con una paciencia que esa noche, por alguna razón, llegó a su límite. Ella respondió. No de manera agresiva al principio, sino con esa claridad fría de alguien que está siendo completamente directo. Le explicó por qué había tomado la decisión que había tomado, por qué esa decisión era correcta, y por qué la crítica de él no tomaba en cuenta información que ella sí tenía. A Rodrigo no le gustó la respuesta. No porque estuviera equivocado, sino porque en su mundo nadie le respondía de esa manera. La conversación subió de tono. Rodrigo empezó a usar el tipo de lenguaje que usaba cuando quería poner a alguien en su lugar, ese lenguaje diseñado para hacer sentir pequeño al otro, para recordarle quién mandaba, para establecer la jerarquía con palabras que cortaban. Y Camila, en lugar de bajar la cabeza, lo miró directo a los ojos y le devolvió exactamente la misma energía. Los 3 hombres en la mesa se quedaron quietos. Nadie interrumpió. Nadie sabía bien qué hacer, porque esto no era algo que pasara con frecuencia. Que alguien le respondiera a Rodrigo así, en ese tono, en ese espacio que era prácticamente su sala de estar, era algo que estaba fuera del guión de todas las reuniones que habían tenido antes. La discusión escaló. Los insultos empezaron a aparecer, primero velados, después directos. Y fue en ese momento, en el punto más alto de la pelea, cuando Camila Pardo tomó una decisión que probablemente tenía guardada desde hace mucho tiempo. Empezó a hablar. No sobre la operación. No sobre el negocio. Empezó a hablar sobre Rodrigo. Sobre el Rodrigo real, el que estaba debajo de toda la autoridad y los rituales y la imagen de hombre intocable. Habló en voz alta, sin bajarla, sin importarle quién más en ese restaurante pudiera escuchar. Dijo que Rodrigo Fuentes era un hombre que golpeaba a su propia esposa. Que el mismo hombre que se paraba frente a su grupo y hablaba de lealtad y de honor llegaba a su casa y levantaba la mano contra la madre de sus hijos. Que ella lo había visto. Que todos en ese círculo lo habían visto y habían callado porque tenían miedo,
pero que el silencio de todos ellos los hacía cómplices de algo que no tenía ninguna justificación. Y luego fue más lejos. Dijo que ese mismo hombre que se presentaba como una figura de poder y de principios era incapaz de mantener fidelidad a su propia esposa. Que había mujeres en distintos lugares que podían confirmar que Rodrigo Fuentes no era el hombre que aparentaba ser puertas afuera. Los hombres en la mesa estaban petrificados. Nadie se movió. Nadie habló. Y entonces Camila lo miró directamente y dijo algo que Rodrigo nunca esperó escuchar en público. Dijo que ella recordaba perfectamente el día en que él fue a buscarla a ella. No para trabajo. Para otra cosa. Que le había pedido que se acostara con él, y que cuando ella se negó, él no lo aceptó con dignidad. Que había vuelto con más insistencia, con argumentos, con promesas de dinero, con sumas que ella no iba a mencionar pero que eran lo suficientemente grandes como para que quedara claro que Rodrigo Fuentes estaba acostumbrado a creer que todo, absolutamente todo, tenía un precio y que él podía pagarlo. Te pusiste a rogar, dijo Camila. Tú. El hombre al que todos le tienen miedo. Rogando. Y cuando te dije que no por ninguna cantidad de dinero, que no porque tenías una esposa y porque no me interesaba, te fuiste y me miraste como si yo fuera la que había hecho algo malo. Eres una deshonra para los hombres. El silencio en esa sección del restaurante era absoluto. Y luego Rodrigo hizo lo que Rodrigo siempre hacía cuando las palabras no le alcanzaban. Levantó la mano y le dio una bofetada a Camila Pardo. Lo que nadie en esa mesa esperaba, lo que Rodrigo definitivamente no esperaba, fue lo que pasó en el siguiente segundo. Camila se tocó la mejilla. Lo miró. Y le devolvió la bofetada con exactamente la misma fuerza. El sonido fue seco y claro en el silencio del restaurante. Rodrigo se quedó absolutamente quieto. No por dolor físico, sino porque algo así simplemente no había pasado nunca. En ningún espacio. En ningún momento de su vida. Nadie le había devuelto un golpe. Nadie. ¿Me acabas de golpear?, dijo, y su voz tenía algo que los que estaban ahí no le habían escuchado antes. No era furia exactamente. Era algo más cercano a la incredulidad. Sí, respondió Camila, sin apartar la mirada, sin ningún signo de miedo en la cara. Lo hice. Rodrigo tardó exactamente 3 segundos en recomponerse. Y cuando lo hizo, señaló a 2 de los hombres en la mesa. Agárrenla. Amárrenla. Se va a arrepentir de haber nacido. Los 2 hombres se levantaron. Camila no forcejó. Se dejó tomar de los brazos con la misma calma con que había hablado, como si ya supiera que esto no iba a ser el final de la historia sino el principio de otra cosa. Y entonces ocurrió algo que nadie en ese restaurante tenía en ningún guión posible. La puerta del establecimiento se abrió, y entraron 4 oficiales de policía uniformados. Detrás de ellos, con la postura recta de alguien que ha estado esperando este momento durante años y que tiene todo perfectamente en orden, entró don Aurelio Montoya. El padre de Isabel. Con una carpeta en la mano. Con documentos. Con evidencia que había pasado meses reuniendo. Fotografías, declaraciones médicas, registros de visitas a urgencias que Isabel había atribuido a accidentes que no habían sido accidentes, y el testimonio formal de su propia hija, que finalmente, después de años, había encontrado las palabras y el valor para decir lo que necesitaba decirse. La ironía de ese momento no se le escapó a nadie en esa habitación. Lo que Camila había dicho en voz alta segundos antes, que Rodrigo golpeaba a su esposa, que era infiel, que usaba el dinero para intentar comprar lo que no podía tener, era exactamente lo que don Aurelio Montoya tenía documentado en esa carpeta. Las palabras de Camila y la llegada de don Aurelio habían colisionado en el mismo instante, en el mismo espacio, como si el universo hubiera decidido que esta era la noche y que no iba a haber más esperas. Rodrigo Fuentes, el hombre al que nadie se atrevía a mirar a los ojos, fue esposado en su propio restaurante, delante de su propia gente, con los documentos del padre de su esposa como prueba de lo que durante años había creído que nunca saldría de las paredes de su casa. Y mientras lo sacaban por la puerta, Camila Pardo, con las manos todavía atadas, lo vio salir. Y no dijo nada. No necesitaba decir nada. Ya había dicho todo lo que tenía que decirse. La noticia de lo que había pasado en el refugio esa noche se regó por el barrio con la velocidad que solo tienen las noticias que la gente lleva años esperando escuchar. No fue necesario que nadie lo anunciara formalmente. Estas cosas viajan solas, de boca en boca, de mensaje en mensaje,
con esa energía particular que tienen los eventos que todo el mundo sabía que eventualmente iban a ocurrir pero que nadie se había atrevido a predecir en voz alta. Para el amanecer del día siguiente, prácticamente todos los que conocían a Rodrigo Fuentes sabían que había sido arrestado. Y para el mediodía, la mayoría ya sabía también en qué circunstancias había ocurrido ese arresto. La versión que circulaba tenía todos los elementos que hacen que una historia se vuelva imposible de ignorar. El hombre más temido del barrio, humillado públicamente por una mujer que le perdió el miedo, y luego arrestado delante de toda su gente por el padre de la esposa a la que había estado maltratando en secreto durante años. Era demasiado. Era exactamente el tipo de caída que la gente que vive bajo la sombra de alguien poderoso guarda en un lugar secreto de su imaginación, ese escenario que uno no se permite esperar en voz alta porque parece demasiado improbable. Y sin embargo había ocurrido. En un restaurante. Un martes por la noche. Dentro del círculo de Rodrigo, la reacción fue diferente dependiendo de quién fuera cada persona. Los hombres que habían estado en la mesa esa noche se movieron rápido para proteger sus propias posiciones. Nadie quería ser el siguiente en caer, nadie quería que la investigación que inevitablemente iba a seguir al arresto de Rodrigo encontrara hilos que llevaran hasta ellos. Así que hubo reuniones urgentes, hubo documentos que desaparecieron, hubo comunicaciones que se cortaron, hubo personas que de repente tuvieron compromisos urgentes en otras ciudades. El grupo que Rodrigo había construido con tanto cuidado durante años, ese círculo que él creía que era inquebrantable precisamente porque estaba amarrado no solo por intereses sino por juramentos y rituales y ese pegamento particular del miedo compartido, empezó a mostrar exactamente de qué estaba hecho en realidad. En cuanto el centro de poder desapareció, cada persona en ese círculo empezó a moverse únicamente en función de su propia supervivencia. Camila Pardo fue liberada horas después del arresto de Rodrigo. Los cargos que él había intentado formular contra ella no tenían sustento legal real, y el contexto de lo que había ocurrido esa noche hacía prácticamente imposible sostenerlos. Cuando salió, no volvió a su apartamento de inmediato. Fue primero a un lugar que solo ella conocía, donde tenía guardadas algunas cosas que había estado acumulando durante meses, porque Camila Pardo era el tipo de persona que lleva paraguas incluso cuando el cielo está completamente despejado. Lo que ella tenía guardado en ese lugar era información. No cualquier información. Era el tipo de información que vale más que el dinero y que pesa más que los juramentos, el tipo de información que puede cambiar completamente el curso de un proceso legal. Ella había estado reuniendo eso durante tiempo, sin saber exactamente cuándo lo iba a necesitar, pero sabiendo con certeza que el día en que lo necesitara iba a ser un día en que cada detalle iba a contar. Cuando los investigadores la contactaron en los días siguientes, Camila fue cooperativa dentro de los límites de lo que era conveniente para ella. Entendía perfectamente el juego que se estaba jugando, y entendía también que su posición era delicada porque ella no era ninguna víctima inocente en esta historia. Había formado parte del grupo de Rodrigo por años. Había participado en operaciones que no eran legales. Pero también tenía información que los investigadores querían, y eso le daba una posición negociadora que ella supo usar con precisión. Mientras todo esto ocurría en el mundo exterior, Isabel Fuentes estaba viviendo algo completamente diferente. La noche del arresto, cuando le avisaron lo que había pasado, Isabel no lloró. Eso es lo que me dijo después cuando hablamos. Dijo que esperaba sentir algo más dramático, más explosivo, pero que lo que sintió en realidad fue algo parecido al silencio que queda después de que una tormenta que ha durado demasiado tiempo finalmente para. No alivio exactamente. Algo más complicado que eso. Algo que no tenía un nombre claro pero que en algún lugar profundo se sentía como el primer momento en que se podía respirar sin calcular primero si era seguro hacerlo. Sus hijos estaban con ella. Mateo tenía 10 años en ese momento, Sofía 8. Ellos no entendían completamente lo que había pasado, pero entendían lo suficiente. Los niños siempre entienden más de lo que los adultos creen que entienden. Mateo esa noche le preguntó a su madre si papá iba a volver a casa, y la forma en que hizo la pregunta, con esa cautela particular de un niño que ha aprendido que ciertas respuestas pueden tener consecuencias, le dijo a Isabel todo lo que necesitaba saber sobre cuánto habían visto y procesado sus hijos a lo largo de esos años. Don Aurelio llegó esa noche a la casa de su hija. No dijo mucho. Así era él, un hombre de pocas palabras en los momentos importantes, como si el peso de las situaciones graves requiriera economía en el lenguaje. Se sentó con ella en la cocina, preparó café, y estuvo ahí. Eso era lo que Isabel necesitaba en ese momento. No palabras.
Solo presencia. Lo que don Aurelio sí le dijo esa noche, con la sencillez directa que lo caracterizaba, fue que lo que había hecho no lo había hecho sin ella. Que los documentos que había llevado esa noche incluían la declaración de Isabel, que ella había firmado semanas antes en un momento de claridad y de valentía que le había costado mucho llegar. Que sin esa declaración, sin que ella diera ese paso, nada de lo demás hubiera sido suficiente. Isabel había firmado esa declaración en un momento en que estaba sola en la oficina de su padre, con la puerta cerrada, sin nadie mirándola. Y había firmado sabiendo perfectamente lo que eso significaba. Sabiendo que estaba poniendo en movimiento algo que no tenía reversa. Sabiendo que sus hijos iban a crecer con un padre preso. Sabiendo que su vida, que ya era complicada, iba a volverse más complicada antes de volverse más simple. Lo había firmado de todas maneras. Porque hay un punto al que llegan algunas personas después de demasiado tiempo en situaciones imposibles. Un punto donde el miedo a lo que puede pasar si actúan se vuelve menor que el miedo a lo que definitivamente va a seguir pasando si no actúan. Isabel había llegado a ese punto. Y cuando llegó, actuó. El proceso legal que siguió tomó varios meses. Rodrigo contrató abogados, buenos abogados, el tipo de abogados que saben exactamente cómo mover los tiempos y los procedimientos para hacer que las cosas se alarguen. Pero los cargos contra él eran sólidos. La declaración de Isabel era sólida. Los registros médicos que don Aurelio había reunido eran sólidos. Y el contexto de su arresto, la escena pública en el restaurante, las palabras de Camila que habían sido escuchadas por varios testigos, todo eso formaba un cuadro que los abogados de Rodrigo podían complicar pero no podían borrar. Durante esos meses, Rodrigo intentó comunicarse con Isabel desde la cárcel donde estaba detenido preventivamente. Las llamadas que ella recibió las primeras semanas seguían el mismo patrón que ella conocía bien. Primero la versión tranquila, razonable, hablando como si todo lo que había pasado fuera un malentendido que se podía resolver con una conversación. Luego, cuando esa versión no funcionaba, llegaba la versión diferente, más urgente, más presionante, recordándole lo que él podía hacer por ella, lo que podía dejar de hacer, las formas en que su vida iba a ser más difícil sin él. Isabel dejó de contestar esas llamadas. Lo que sí recibió durante ese tiempo fue algo que no esperaba. Empezaron a llegar mensajes de personas que conocía del círculo de Rodrigo, no de los hombres del círculo interior que habían desaparecido en cuanto él fue arrestado, sino de mujeres. Mujeres que habían estado en ese mundo, que habían visto lo que Rodrigo hacía en casa, que habían callado por las razones que la gente calla estas cosas, y que ahora, con el detenido y sin poder ejercer represalias, sentían que podían decir algo. No todas esas mujeres tenían cosas útiles para el proceso legal. Pero todas tenían algo que para Isabel era más valioso que cualquier evidencia jurídica, la confirmación de que no había estado loca. De que lo que había vivido era real. De que no había exagerado, no había malinterpretado, no había sido ella el problema. De que había un patrón, y que ese patrón había sido visible para otras personas que también habían tenido que decidir qué hacer con lo que veían. Eso, para alguien que ha pasado años siendo convencida de que su percepción de la realidad no es de fiar, tiene un peso que es difícil de describir a alguien que no lo ha vivido. Hubo también algo más que Isabel descubrió durante esos meses. Algo que no estaba en los planes de nadie pero que apareció de todas formas con esa obstinación particular que tienen las verdades que llevan demasiado tiempo escondidas. Descubrió la extensión real de las infidelidades de Rodrigo. No fue a través de una revelación dramática ni de un documento encontrado por accidente. Fue gradual, fragmentado, llegando en piezas desde diferentes direcciones durante semanas. Una mujer que la contactó directamente para decirle que había tenido una relación con Rodrigo que había durado 2 años y que recién terminaba de entender en qué había estado metida. Registros de transferencias de dinero que su padre encontró en la investigación financiera que acompañaba el proceso legal, pagos a personas y lugares que no tenían ninguna explicación legítima. Conversaciones que Camila Pardo mencionó durante su cooperación con los investigadores, sin entrar en detalles pero siendo suficientemente específica para que el cuadro quedara claro. La infidelidad de Rodrigo no había sido un desliz ni dos. Había sido una práctica constante, sistemática, que había coexistido con el matrimonio desde prácticamente el principio. Desde mucho antes de que llegara la violencia, incluso, Rodrigo había estado construyendo una vida paralela que Isabel nunca había visto completa. Esto, curiosamente, no devastó a Isabel de la manera que ella esperaba que la devastara. Creo que era porque, a esas alturas,
Ya había procesado tanto sobre su matrimonio que la capacidad de ese descubrimiento específico para herirla estaba limitada por todo lo que ya sabía. No es que no doliera. Dolía. Pero dolía de una manera diferente a como hubiera dolido 3 años antes. Dolía como duele la confirmación de algo que en algún lugar ya sabías, no como una sorpresa sino como la última pieza de un rompecabezas que lleva tiempo armándose. Lo que sí cambió con ese descubrimiento fue la claridad de Isabel. Si en algún momento, en algún rincón de su mente, había guardado alguna ambigüedad sobre lo que era su matrimonio y lo que había sido Rodrigo dentro de él, ese descubrimiento terminó con esa ambigüedad de manera definitiva. No quedó ningún espacio para la duda. No quedó ninguna versión alternativa de la historia en la que Rodrigo era un hombre que había cometido errores pero que en el fondo era algo diferente a lo que sus acciones decían que era. Era exactamente lo que sus acciones decían que era. Ni más ni menos. Y con esa claridad llegó algo que Isabel no esperaba sentir tan pronto y tan completamente. La decisión. No como una resolución dramática ni como una declaración que hizo en voz alta para nadie en particular. Sino como una certeza tranquila, interna, que estaba ahí cuando se despertó una mañana y que supo que iba a seguir estando ahí porque venía de un lugar donde las cosas que se deciden no se desdeciden. Su matrimonio con Rodrigo Fuentes había terminado. No en el momento en que él fue arrestado. No en el momento en que ella firmó la declaración. Había terminado antes, en algún punto de los últimos 11 años que ella no podía señalar con precisión pero que reconocía como el momento real en que algo se había roto de manera irreparable. Lo demás había sido el tiempo que le tomó a esa realidad volverse oficial. El juicio de Rodrigo Fuentes duró más de lo que Isabel hubiera querido. Así funcionan estas cosas cuando el acusado tiene recursos y tiene abogados que saben usar esos recursos para ralentizar los procesos hasta que el agotamiento haga lo que los argumentos legales no pueden hacer solos. Pero don Aurelio Montoya también era paciente, y el equipo legal que había contratado para apoyar a su hija era competente de una manera que no necesitaba hacer ruido para ser efectiva. Las audiencias eran agotadoras para Isabel. No por lo que ocurría en ellas necesariamente, sino por lo que representaba cada vez que tenía que entrar a ese espacio y ver a Rodrigo al otro lado de la sala. Porque Rodrigo en el juzgado era una versión calculada de sí mismo, con la ropa correcta, con el lenguaje corporal correcto, con esa capacidad que tenía para proyectar exactamente la imagen que la situación requería. Era el Rodrigo de las primeras semanas del noviazgo, el que sabía adaptarse a lo que el ambiente necesitaba de él, el que había convencido a Isabel hace 11 años de que era algo que no era. Pero esta vez había testigos. Esta vez había documentos. Esta vez había registros médicos con fechas y diagnósticos que no admitían interpretaciones alternativas. Y esta vez, Isabel no estaba sola en ese cuarto. El fiscal presentó el caso con una metodología que don Aurelio reconoció inmediatamente como la de alguien que había hecho esto muchas veces y que no necesitaba dramatizar nada porque los hechos solos eran suficientemente contundentes. Puso los registros en orden cronológico. Mostró el patrón. Llamó a los testigos que habían accedido a declarar, entre ellos 2 mujeres del antiguo círculo de Rodrigo que dieron sus testimonios con una firmeza que silenciaba la sala. Los abogados de Rodrigo hicieron su trabajo. Cuestionaron credibilidades, buscaron inconsistencias en las fechas, intentaron construir una narrativa alternativa en la que su cliente era un hombre de negocios exitoso siendo atacado por personas con agendas personales. Era lo que se esperaba de ellos y lo hacían bien dentro de los límites de lo que tenían para trabajar. No fue suficiente. El juez escuchó todo. Revisó los documentos. Consideró los testimonios. Y al final dictó una sentencia que reconocía los cargos de violencia doméstica reiterada y condenaba a Rodrigo Fuentes a 18 meses de prisión efectiva, con cargos adicionales relacionados con sus actividades ilegales que estaban siendo procesados en un expediente separado. 18 meses. Cuando Isabel escuchó esa cifra, no sintió triunfo. Eso también me lo dijo después. Dijo que la gente que nunca ha estado en esa situación espera que la sentencia se sienta como una victoria, como el momento en que la balanza finalmente se equilibra y uno puede exhalar completamente. Pero la realidad es más complicada. Porque 18 meses no le devuelven los 11 años. No borran lo que sus hijos vieron crecer. No cambian lo que ella tuvo que ir reconstruyendo en silencio mientras el mundo exterior veía solo la superficie de su vida. Lo que sí sintió fue algo más concreto y más inmediato. Seguridad. Por primera vez en más de una década, sabía exactamente dónde estaba Rodrigo y sabía que no podía llegar a su puerta. Y eso,
que desde fuera puede parecer un umbral bajo para lo que debería sentirse como alivio. Para alguien que había vivido con la tensión constante de no saber en qué estado iba a llegar a la casa cada noche, era enorme. La vida de Isabel durante esos 18 meses fue un ejercicio de reconstrucción que nadie le había enseñado a hacer porque nadie te enseña a reconstruirte cuando la cosa que se rompió eras tú misma. Lo fue aprendiendo sobre la marcha, con la ayuda de su padre, con la de una psicóloga a la que empezó a ver regularmente y que resultó ser exactamente el tipo de profesional que Isabel necesitaba. Alguien que no romantizaba el proceso ni le decía que todo iba a estar bien de manera vaga, sino que trabajaba con ella en cosas concretas, en herramientas específicas, en la diferencia entre perdonar para poder seguir adelante y perdonar para volver a exponerse. Sus hijos también estaban en proceso. Mateo, el mayor, atravesó un periodo complicado en la escuela donde su comportamiento cambió de maneras que su maestra reportó con preocupación. No era difícil entender de dónde venía eso. Un niño de 10 años que ha crecido viendo a su padre tratar a su madre de cierta manera, que de repente tiene que procesar que ese padre está en la cárcel, que el mundo que conocía ha cambiado de forma irreversible, ese niño necesita más que buena voluntad para encontrar dónde pararse. Isabel lo puso en terapia también. Don Aurelio lo llevaba a ver partidos de fútbol los domingos y le daba el tipo de presencia masculina estable que Mateo necesitaba y que claramente no había tenido suficiente en su vida. Sofía, la menor, procesaba las cosas de manera diferente. Era más callada que su hermano, más observadora, y tenía esa cualidad de los niños que internalizan mucho y exteriorizan poco que puede ser difícil de leer para los adultos que la rodean. Pero con su abuela materna, la esposa de don Aurelio, había abierto un canal de comunicación que funcionaba para ella, y poco a poco fue encontrando maneras de hablar de lo que sentía que no requerían la formalidad de un consultorio. Isabel volvió a trabajar durante ese periodo. No a enseñar todavía, ese regreso llegaría después, sino algo más pequeño al principio, ayudando en la administración de una pequeña empresa de un vecino que conocía a su padre y que le ofreció trabajo cuando supo la situación. No era lo que ella había estudiado ni lo que quería hacer a largo plazo, pero le daba estructura, le daba razones concretas para levantarse con un propósito cada mañana, y le daba algo que en ese momento era más valioso de lo que parecía desde fuera: independencia económica. Porque uno de los elementos del control que Rodrigo había ejercido durante el matrimonio había sido precisamente económico. Isabel había dejado de enseñar cuando nació Mateo, a petición de Rodrigo que prefería que ella estuviera en casa, y aunque en ese momento había parecido una decisión de mutuo acuerdo, con el tiempo se había vuelto otra manera de hacer que ella dependiera de él para todo. Sin ingresos propios, con niños que cuidar, con un esposo que controlaba el acceso al dinero, las opciones de Isabel habían sido sistemáticamente reducidas durante años. Recuperar esa independencia, aunque fuera de forma gradual y modesta al principio, era parte de algo más grande que Isabel estaba reconstruyendo. No solo su estabilidad económica. Su propia imagen de lo que era capaz de hacer y de ser por sí misma, separada de cualquier definición que Rodrigo hubiera construido de ella durante 11 años. Había días buenos y días difíciles. Eso también es importante decirlo porque la narrativa de la recuperación a veces se cuenta de manera demasiado lineal, como si una vez que uno tomara la decisión correcta todo se moviera en una sola dirección hacia adelante. No funciona así. Había mañanas en que Isabel se levantaba con una claridad que la sorprendía, con una sensación de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Y había noches en que el peso de todo lo que había perdido y todo lo que sus hijos habían perdido y todos los años que no podía recuperar se volvía casi insoportable. En esas noches, lo que la sostenía no era ninguna idea abstracta de justicia ni ningún discurso sobre fortaleza. La sostenían cosas concretas. La voz de Sofía preguntando si había leche para el desayuno de mañana. Un mensaje de texto de su padre que simplemente decía que estaba pensando en ella. La rutina de preparar el almuerzo de los niños para el día siguiente, ese tipo de tarea mundana y repetitiva que de alguna manera ancla a las personas en el presente cuando el pasado y el futuro se vuelven demasiado pesados para cargar al mismo tiempo. Y entonces llegó el día en que Rodrigo salió de prisión. No eran los 18 meses completos. Con la reducción por buena conducta y otros factores del proceso, salió en 14 meses. Isabel lo supo con anticipación porque el sistema tenía la obligación de notificarla, y don Aurelio se había asegurado de que esa notificación llegara con tiempo suficiente para que Isabel pudiera prepararse de la manera que necesitara prepararse. Ella no sintió miedo cuando llegó esa notificación. Eso también me sorprendió cuando me lo contó, pero luego lo entendí.
El miedo que había sentido durante 11 años había sido el miedo a alguien que estaba presente, que podía aparecer en cualquier momento, cuyo humor determinaba el tono de cada día. Un Rodrigo que estaba saliendo de la cárcel, que había sido condenado públicamente, que sabía que estaba siendo observado, era diferente. No idéntico al que ella había conocido. Al menos no en ese momento inmediato. Lo que sí sintió fue algo que describió como la necesidad de estar completamente preparada. No para una confrontación física, sino para lo que sabía que iba a venir, que era la versión de Rodrigo que ella también conocía bien. La versión que pedía perdón. La versión que prometía que todo iba a ser diferente. La versión que usaba los mismos ojos y la misma voz que habían funcionado hace 11 años en un noviazgo que había sido la preparación más elaborada para algo que ella nunca vio venir. Isabel estaba lista para esa versión. Porque esta vez, tenía 14 meses de trabajo propio que le habían dado algo que antes no tenía. La capacidad de ver a Rodrigo Fuentes sin la niebla de la dependencia, del miedo, del amor que se había ido erosionando tanto que ya no quedaba nada que pudiera llamarse amor con honestidad. Lo veía claro. Y cuando uno ve claro, es mucho más difícil que las palabras correctas en el tono correcto funcionen de la manera en que funcionaban antes. Lo que nadie podía saber todavía, ni Isabel ni don Aurelio ni nadie que conociera esta historia, era lo que Rodrigo traía consigo al salir de esa cárcel. No en términos de planes o amenazas, sino en términos de lo que 14 meses de consecuencias reales le habían hecho a un hombre que nunca antes había enfrentado consecuencias reales de ningún tipo. Porque Rodrigo Fuentes, el hombre que había construido su identidad entera sobre la idea de ser intocable, había pasado 14 meses siendo muy tocable. Había pasado 14 meses en un espacio donde su nombre no significaba nada especial, donde los rituales de su grupo no protegían a nadie, donde la autoridad que había construido durante 20 años no valía absolutamente nada. Había pasado 14 meses con tiempo para pensar, algo que ese tipo de hombres generalmente evitan con mucho cuidado porque el pensamiento sin distracción lleva a lugares que no son cómodos. ¿Qué había encontrado Rodrigo en esos lugares incómodos? Eso, todavía nadie lo sabía. Y eso era precisamente lo que hacía el siguiente capítulo de esta historia más complicado de lo que cualquiera hubiera preferido que fuera. Porque habría sido más simple si Rodrigo hubiera salido exactamente igual que entró. Habría sido más simple si hubiera vuelto con la misma arrogancia, la misma frialdad, la misma disposición a usar el miedo como herramienta. Habría sido más simple porque entonces la respuesta de Isabel habría sido igualmente clara y sin matices. Pero Rodrigo no salió exactamente igual que entró. Y eso lo iban a complicar todo de una manera que nadie estaba del todo preparado para manejar. Rodrigo Fuentes salió de la cárcel un jueves por la mañana. No había nadie esperándolo en la puerta. Eso también era parte de lo que 14 meses le habían enseñado sobre la naturaleza real de las lealtades que había creído tener. El círculo que había construido durante años, las personas que habían jurado estar con él bajo cualquier circunstancia, que habían participado en rituales diseñados precisamente para crear ese tipo de vínculo inquebrantable, habían demostrado ser exactamente tan inquebrantables como cualquier otra cosa que se construye sobre el miedo. En cuanto él no estaba ahí para generar ese miedo, el vínculo se evaporó. Algunos de los miembros de su grupo habían sido investigados durante el proceso legal que siguió a su arresto. Varios habían llegado a acuerdos con las autoridades que implicaban entregar información a cambio de protección. Otros simplemente habían desaparecido, reubicándose en otros lugares, iniciando otras actividades, borrando lo mejor que podían cualquier rastro de su conexión con Rodrigo Fuentes y con todo lo que ese nombre representaba. El grupo ocultista, el círculo interno con sus juramentos y sus ceremonias y toda la arquitectura psicológica que Rodrigo había construido con tanto cuidado durante años, había dejado de existir como estructura funcional en cuestión de semanas después de su arresto. Lo que quedaba eran fragmentos. Individuos dispersos que ya no tenían razón para mantenerse conectados entre sí porque la figura central que les daba cohesión ya no estaba. Rodrigo salió de la cárcel con una maleta pequeña, el dinero que le habían devuelto al procesar su salida, y un teléfono que tardó varios minutos en encender porque la batería estaba completamente muerta. Cuando finalmente lo encendió, los mensajes que encontró eran mayoritariamente notificaciones automáticas de aplicaciones que habían seguido funcionando mientras él no podía usarlas. Había muy pocos mensajes reales de personas reales. Y de esos pocos, ninguno era del tipo que uno espera cuando ha pasado más de un año fuera. Tomó un taxi hasta un hotel pequeño en una zona de la ciudad que no era la que había habitado durante sus años de poder.
Ese detalle era importante y él lo sabía. Volver al barrio donde todos lo conocían, donde su historia era pública y donde la caída que había protagonizado era parte de la memoria colectiva, no era una opción que le resultara tolerable todavía. Necesitaba tiempo antes de enfrentar eso. Necesitaba encontrar primero dónde pararse. Lo que Rodrigo descubrió en los días inmediatos a su salida fue algo que intelectualmente debería haber anticipado pero que emocionalmente no estaba preparado para encontrar, que el mundo había seguido sin él. No solo que había seguido, sino que había seguido de maneras que hacían que su ausencia pareciera completamente irrelevante. Los negocios que había manejado estaban en manos de otras personas o habían dejado de existir. Los espacios que había ocupado estaban ocupados por otros. La autoridad que había ejercido no había dejado un vacío que nadie hubiera podido llenar. Había dejado simplemente nada, porque resultó que lo que él creía que era poder era en realidad solo la ausencia de resistencia, y en cuanto él desapareció, la resistencia tampoco era necesaria. Eso, para un hombre cuya identidad completa estaba construida sobre la idea de ser indispensable, fue devastador de una manera que no tenía comparación con nada de lo que había vivido antes. La cárcel había sido difícil. Pero la cárcel era un espacio donde al menos existía, donde su historia todavía tenía relevancia, donde los otros reclusos sabían quién era y qué había hecho. El mundo exterior resultó ser mucho más cruel en su indiferencia. Pasó las primeras semanas en ese hotel pequeño, saliendo poco, pensando mucho, tratando de armar en su cabeza un plan que tuviera algún sentido. Y en ese proceso de armar ese plan, inevitablemente, su mente volvía a Isabel. No de la manera en que había pensado en ella durante el matrimonio, cuando ella era un elemento de su vida doméstica, una presencia que él controlaba y organizaba según sus necesidades. La pensaba de una manera diferente, más honesta consigo mismo de lo que había sido capaz de ser antes, con esa honestidad particular que aparece cuando uno ya no tiene audiencia que impresionar ni imagen que mantener. Pensaba en las mañanas de los primeros años, cuando todavía había algo genuino entre ellos, antes de que él tomara la decisión implícita de que ser quien era importaba más que ser quien debería ser. Pensaba en la manera en que Isabel había creado un hogar real en los espacios entre sus ausencias y sus explosiones, cómo había mantenido a sus hijos funcionando, aprendiendo, riendo, a pesar de todo lo que él había traído a esa casa. Pensaba en lo que Mateo y Sofía debían estar pensando de él, y eso era lo más difícil de procesar porque no había ninguna versión de esa pregunta que tuviera una respuesta que no le pesara. Rodrigo Fuentes, en esas semanas en ese hotel pequeño, se encontró frente a algo que nunca había encontrado antes, la imagen real de sí mismo. No la que proyectaba, no la que sus seguidores reflejaban de vuelta hacia él, no la que había construido con años de narrativa cuidadosamente controlada. La real. La que quedaba cuando todo lo demás se removía. Y lo que encontró no era un monstruo en el sentido dramático de la palabra. Era algo más complicado y en cierta manera más triste. Un hombre que había tenido miedo toda su vida de no ser suficiente y que había construido todo el edificio de su identidad como una respuesta a ese miedo, como una manera de nunca tener que enfrentarlo directamente. El poder, el grupo, los rituales, las mujeres, la violencia, todo eso era la arquitectura de alguien que no podía estar quieto consigo mismo porque cuando se quedaba quieto lo único que encontraba era ese miedo original que nunca había sabido manejar de otra manera. 14 meses de quietud forzada habían hecho lo que ningún éxito y ninguna autoridad habían podido hacer. Lo habían obligado a quedarse en ese lugar con él mismo el tiempo suficiente para verlo. ¿Eso lo convertía en una persona diferente? Esa era la pregunta que él mismo no podía responder con certeza. Y era también, aunque ella todavía no lo sabía, la pregunta que iba a estar en el centro de su reaparición en la vida de Isabel. Rodrigo llegó a la casa de Isabel un sábado por la tarde, 3 semanas después de su salida. No se anunció. Simplemente apareció. Eso en sí mismo era información, porque si hubiera cambiado completamente la manera en que pensaba sobre los límites y el espacio de otra persona, lo primero que hubiera hecho sería llamar antes de aparecer. El hecho de que no lo hiciera decía algo sobre los límites del cambio que había experimentado, o al menos del cambio que había experimentado hasta ese punto. Isabel lo vio por la ventana antes de abrir la puerta. Se tomó un momento. Respiró. Y luego abrió. Rodrigo estaba diferente físicamente. Más delgado. Con algo en la postura que no era la postura que ella conocía. Esa manera de pararse que ocupaba más espacio del necesario, que estaba diseñada para recordar a todos los presentes exactamente quién era. Esta postura era más contenida. No sumisa, no derrotada,
pero sí diferente. Como alguien que ha aprendido a ocupar menos espacio deliberadamente. Los niños no estaban en casa. Estaban con don Aurelio, que los había llevado a una actividad ese sábado, un detalle que Isabel había gestionado con anticipación precisamente para tener espacio de manejar este momento sin que sus hijos estuvieran presentes para ninguna versión de él. Rodrigo habló primero. Dijo que sabía que no tenía derecho a estar ahí. Que si ella quería que se fuera, se iba sin discutir. Que había venido porque necesitaba decirle algo y quería decírselo en persona, no por teléfono, no por mensaje, porque lo que tenía que decir no merecía ser dicho de ninguna de esas maneras. Isabel lo dejó hablar. No porque estuviera considerando la posibilidad de dejar que las palabras cambiaran algo, sino porque escuchar era parte de lo que necesitaba hacer para estar segura de que su respuesta venía de un lugar claro y no de una reacción. Lo que Rodrigo dijo fue una disculpa. No la versión de disculpa que ella había escuchado durante el matrimonio, esas disculpas que llegaban después de cada episodio y que eran en realidad promesas disfrazadas de arrepentimiento, promesas que duraban exactamente hasta la próxima vez. Esta era diferente en su estructura. No prometía que iba a cambiar. No pedía una segunda oportunidad como si fuera algo que él tenía derecho a pedir. Reconocía lo que había hecho con una especificidad que le costaba, que se notaba que le costaba, que no tenía el flujo fácil de las disculpas que uno ha practicado hasta hacerlas sonar bien. Habló de sus hijos. Dijo que entendía que había fallado como padre. Que lo que Mateo y Sofía habían visto en esa casa no era lo que ningún niño debería ver, y que eso era algo que cargaba de una manera que no se iba a ir. Que no estaba pidiendo que eso se olvidara ni que se minimizara. Que solo quería que ella supiera que lo sabía. Isabel lo escuchó todo. Y cuando él terminó, le dijo algo que Rodrigo no esperaba. Le dijo que le creía. Que le creía que había pasado por algo real en esos 14 meses. Que le creía que lo que estaba diciendo venía de un lugar genuino y no de la misma calculadora que él había usado siempre para decir lo que la situación requería. Le creía porque conocía la diferencia, porque había escuchado ambas versiones demasiadas veces para no poder distinguirlas. Y luego le dijo que eso no cambiaba nada. Que creerle no significaba que hubiera algo que reconstruir entre ellos. Que el arrepentimiento real de él, si era lo que parecía, era algo que le correspondía el cargar y procesar y crecer a partir de ello, pero que ese proceso no la incluía a ella como destino. Que ella no era el lugar donde él llegaba a redimirse. Que ella tenía su propio proceso, sus propios hijos que atender, su propia vida que construir, y que ninguna de esas cosas requería que ella le diera la oportunidad de demostrar que había cambiado. Rodrigo escuchó eso en silencio. Y por un momento, solo por un momento, Isabel vio en su cara algo que reconoció como dolor real, no el dolor de quien no consigue lo que quiere, sino el dolor de quien entiende completamente porque no lo merece. Se fue sin insistir. Eso también era diferente. El Rodrigo que ella había conocido no se habría ido sin insistir. El Rodrigo que ella había conocido habría buscado el ángulo, habría cambiado de estrategia, habría encontrado la manera de hacer que su salida se sintiera como una amenaza velada o como una apelación emocional diseñada para hacer que ella cambiara de opinión. Este Rodrigo se fue. Pero volvió. No ese día. Sino con el tiempo, en visitas que eran sobre los niños, que era el único territorio en que Isabel estaba dispuesta a negociar. Porque independientemente de todo lo que Rodrigo había sido y había hecho, Mateo y Sofía tenían un padre, y la decisión de qué rol iba a tener ese padre en sus vidas era algo que Isabel no iba a tomar unilateralmente si había una alternativa razonable. Las primeras visitas fueron tensas y cortas. Rodrigo llegaba, veía a los niños en la sala o en el jardín. Isabel se mantenía presente pero no participaba en la interacción más allá de lo necesario. Mateo tardó en abrirse. Era el que más había procesado conscientemente lo que había pasado, el que tenía la edad suficiente para tener preguntas específicas y el dolor suficientemente articulado para no querer que ese dolor se ignorara a cambio de normalidad fingida. Sofía fue diferente. Sofía tenía ese amor de los niños que es más obstinado que la razón, que no requiere que el otro se lo haya ganado para estar ahí, y que duele más precisamente porque es más incondicional. Rodrigo con Sofía era otra persona. Isabel lo vio varias veces sin que él supiera que ella estaba mirando, y lo que veía era algo que no sabía completamente cómo interpretar. Un hombre que con esa niña pequeña que lo miraba sin juicio encontraba algo que claramente no podía encontrar en ningún otro espacio. No era actuación. Era demasiado privado para ser actuación.
Era algo real que ese hombre tenía y que durante años había estado enterrado debajo de todo lo demás. Y eso, precisamente eso, era lo que hacía la situación de Isabel tan complicada de navegar. Porque habría sido más fácil si todo fuera simple. Si Rodrigo fuera solo el monstruo que había sido durante el matrimonio, sin ninguna dimensión adicional. Si su arrepentimiento fuera claramente falso, si sus interacciones con los niños fueran claramente calculadas, si todo lo que había dicho en esa primera visita hubiera sido el mismo guión de siempre con palabras diferentes. Pero no era completamente simple. Y la vida raramente es completamente simple, y las personas raramente son una sola cosa de manera total y permanente. Y eso no cambiaba lo que él había hecho. No lo justificaba, no lo borraba, no creaba ninguna obligación en Isabel de darle algo que ella no quería dar. Pero sí hacía el terreno más complicado de caminar. Isabel tenía días en que la certeza era absoluta y el camino era claro. Y tenía días en que la complejidad de todo pesaba de una manera que requería todas sus herramientas para no perderse en ella. En uno de esos días difíciles, fue a ver a su psicóloga y le describió exactamente lo que estaba sintiendo. La psicóloga la escuchó, y luego le hizo una pregunta que Isabel recordó durante mucho tiempo después. Le preguntó si la complejidad que sentía venía del amor o venía de la historia. Porque eran dos cosas diferentes. La historia compartida, los años, los hijos, los momentos que habían sido reales antes de que todo se rompiera, creaban una complejidad que era comprensible y que no requería ninguna acción en particular. Pero el amor, si todavía había algo que pudiera llamarse amor con honestidad, era una pregunta diferente con implicaciones diferentes. Isabel estuvo callada mucho tiempo antes de responder. Y cuando respondió, dijo que no lo sabía con certeza. Que había algo que sentía hacia Rodrigo que no era simplemente indiferencia ni simplemente odio, algo más complicado que cualquiera de esas dos cosas. Pero que cuando intentaba imaginar su vida futura con él en ella como pareja, como esposo, como la persona que compartía su espacio cotidiano, lo que sentía no era posibilidad. Era peso. Y eso, dijo la psicóloga, era suficiente información. Fue en esa semana, después de esa conversación, que Isabel tomó la decisión que ya había tomado en realidad mucho antes pero que ahora podía articular con total claridad. No iba a volver con Rodrigo. No porque no creyera que había cambiado en alguna medida. No porque no hubiera en algún lugar de su memoria momentos que podía reconocer como genuinamente buenos. Sino porque volver sería construir algo sobre una fundación que había demostrado lo que era. Sería pedirle a sus hijos que volvieran a vivir con la incertidumbre de no saber qué versión de su padre iba a aparecer cada día. Sería pedirse a ella misma que ignorara todo lo que había aprendido sobre sí misma en esos 14 meses de reconstrucción. No iba a hacerlo. Y esa decisión, cuando finalmente se la dijo a Rodrigo, fue con la misma claridad tranquila con que había aprendido a manejar las cosas importantes. Sin drama, sin crueldad, sin la necesidad de que él sufriera más de lo que ya sufría. Solo con la verdad directa de alguien que sabe lo que necesita y que ya no tiene miedo de decirlo. Rodrigo la escuchó. Asintió. Y dijo algo que Isabel no olvidaría. Dijo que la entendía. Que si estuviera en su lugar haría lo mismo. Que lo único que le pedía era que no cerrara la puerta a que sus hijos lo conocieran de la manera en que esperaba poder ser ahora. Esa puerta Isabel no la cerró. Porque sus hijos no eran su venganza. Sus hijos eran sus hijos, y lo que necesitaban de su padre era algo que ella no podía darles ni negárselo sin consecuencias que ellos cargarían mucho después de que los adultos involucrados hubieran procesado sus propias historias. Los meses que siguieron fueron los más extraños que Isabel había vivido, y eso era decir mucho considerando todo lo que había vivido antes. Porque la situación que se había establecido no tenía un nombre claro ni un manual de instrucciones. Rodrigo estaba en la vida de sus hijos pero no en la suya. Compartían la responsabilidad de Mateo y Sofía sin compartir nada más. Se comunicaban cuando era necesario con una cordialidad que era genuina pero contenida, el tipo de cordialidad que existe entre personas que tienen historia y que han encontrado una manera de estar en el mismo espacio sin que esa historia los destruya cada vez. Para alguien que venía de donde venía esta situación, eso en sí mismo era un logro considerable. Rodrigo, por su parte, estaba haciendo algo que nadie que lo había conocido antes habría predicho. Estaba construyendo una vida ordinaria. No espectacular, no poderosa, no diseñada para impresionar a nadie. Ordinaria. Había conseguido trabajo en una empresa de logística, no en un rol de liderazgo sino en algo operativo,
manejando inventarios y coordinando entregas. Era un trabajo que cualquier persona de su antigua organización habría considerado indigno de él. Él lo hacía sin quejarse. Había disuelto formalmente lo que quedaba de su grupo. No porque las autoridades se lo hubieran exigido específicamente, sino porque él mismo lo había iniciado, contactando a las pocas personas que todavía tenían algún tipo de conexión con la estructura anterior y comunicándoles que eso había terminado. Algunos lo recibieron con alivio. Otros con escepticismo. Ninguno con la deferencia que habrían tenido antes. Había dejado de relacionarse con otras mujeres. Esto también Isabel lo sabía, no porque lo vigilara, sino porque vivían en un mundo social lo suficientemente conectado para que esa información llegara sin que nadie la buscara activamente. Y la razón no era que estuviera esperando que Isabel cambiara de opinión. O al menos no era solo eso. Era algo más parecido a que había llegado a entender que ese comportamiento había sido parte del mismo patrón que todo lo demás. Otra manera de afirmar un control que en realidad era la máscara de algo que no podía controlar en sí mismo. Don Aurelio observaba todo esto con la metodología de contador que era su naturaleza. Sumaba y restaba. Evaluaba. No era un hombre que cambiara de opinión rápido ni que se dejara convencer por gestos solos. Pero tampoco era un hombre que ignorara la evidencia cuando la evidencia estaba clara. Un domingo, mientras llevaba a Mateo y Sofía de regreso a casa de Isabel después de una tarde juntos, don Aurelio le dijo a su hija algo que ella no esperaba. Le dijo que había estado mirando a Rodrigo con atención durante estos meses, y que lo que veía no era un hombre que estuviera actuando. Le dijo que eso no significaba que Isabel tuviera ninguna obligación con él. Pero sí significaba que don Aurelio, que había iniciado el proceso que llevó al arresto de Rodrigo, que había reunido la evidencia y llegado con la policía a ese restaurante, no iba a pretender que lo que veía ahora era lo mismo que lo que había visto entonces. Isabel escuchó a su padre. Y le dijo que ella también lo veía. Que no era ciega a lo que Rodrigo estaba haciendo. Pero que ver el cambio y decidir qué hacer con ese cambio eran dos cosas diferentes. Que ella podía reconocer que algo había ocurrido en ese hombre sin que eso se tradujera automáticamente en que ella tenía que volver a una relación que la había costado 11 años de su vida. Don Aurelio asintió. Le dijo que tenía razón. Y que fuera lo que fuera que decidiera, él estaba ahí. Esa conversación quedó en la mente de Isabel durante días. No porque la hubiera cambiado de opinión, sino porque había puesto en palabras una tensión que ella llevaba semanas cargando. La tensión entre lo que veía y lo que sentía y lo que decidía, y como esas tres cosas no siempre apuntaban en la misma dirección. Fue en esa semana cuando Rodrigo hizo algo que ninguno de los dos había planeado. Llegó a dejar a los niños después de una visita, y cuando estaba a punto de irse, se detuvo. Le preguntó a Isabel si podían hablar, no sobre los niños sino sobre él y sobre lo que estaba intentando hacer. Le dijo que no le estaba pidiendo nada. Que no tenía expectativas que ella tuviera que manejar. Que simplemente quería que ella supiera algunas cosas que había estado pensando y que creía que ella merecía saber. Isabel consideró la petición por un momento. Y dijo que sí. Lo que Rodrigo le dijo esa tarde no fue una declaración de amor ni una propuesta ni ningún tipo de movimiento estratégico disfrazado de honestidad. Le habló del hombre que había sido su padre, el padre que él había tenido y que había sido para él exactamente la clase de ejemplo que produce exactamente la clase de hombre en que se había convertido. Le habló de las decisiones que había tomado de joven, de cuando había elegido el poder sobre las personas, de por qué esa elección le había parecido en ese momento la única manera de sobrevivir en el mundo en que vivía. No lo decía para justificarse. Lo decía porque entendía ahora que esas decisiones habían tenido consecuencias que él había llevado a todas las personas que estuvieron cerca de él, y que Isabel había llevado las consecuencias más pesadas de todas. Le dijo que en la cárcel había tenido acceso a un programa de intervención para hombres condenados por violencia doméstica, que al principio había asistido porque era obligatorio pero que con el tiempo había empezado a ir porque en esos espacios ocurría algo que él no encontraba en ningún otro lugar: honestidad sin audiencia. Hombres que hablaban de lo que habían hecho sin la necesidad de proteger ninguna imagen. Y que en esa honestidad colectiva había encontrado algo que nunca había tenido antes: un espejo real. Isabel lo escuchó todo. Y cuando él terminó, se quedaron un momento en silencio. Entonces Isabel dijo algo que llevaba semanas sin poder decir en voz alta a nadie. Le dijo que lo que más le costaba no era creerle o no creerle. Lo que más le costaba era que creerle no resolvía nada.
Que podía creer completamente en el cambio que describía y aún así saber que no podía volver. Que esas dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo y que la segunda no anulaba la primera pero tampoco desaparecía. Rodrigo asintió. Y dijo que lo entendía. Que no estaba pidiendo que ella volviera. Que lo único que pedía, y que seguía siendo lo único que pedía, era la oportunidad de ser un padre real para sus hijos. Y que si algún día, en algún momento futuro que no estaba poniendo fecha ni presionando, ella quería explorar si había algo más, él estaría ahí. Pero que si ese día no llegaba, él iba a respetar eso. Isabel lo miró. Y por primera vez en todo este proceso, lo que vio no fue al hombre que la había golpeado ni al hombre que la había traicionado ni al hombre que había tenido que ser arrestado delante de su propia gente para que hubiera consecuencias reales. Vio a alguien que era todo eso y que también era, quizás por primera vez en su vida adulta, alguien que estaba tratando de ser algo diferente sin garantías y sin audiencia. No le dijo que iba a pensar en ello. No le dijo que había posibilidad. Le dijo que lo que había dicho lo había escuchado. Y que eso era todo lo que podía darle en ese momento. Rodrigo se fue. E Isabel se quedó sola en esa sala, con sus hijos dormidos en sus cuartos, con el silencio de una casa que durante 14 meses había aprendido a sentirse como suya y no como territorio negociado, y enfrentó la pregunta que no podía seguir evitando. ¿Qué quería ella? No qué era lo correcto, no qué era lo seguro, no qué era lo que la psicóloga aprobaría o lo que su padre entendería o lo que cualquier persona razonable elegiría en su situación. ¿Qué quería ella, Isabel Montoya, la mujer que existía debajo de todo lo que le había pasado y de todo lo que había sobrevivido? La pregunta se quedó sin respuesta esa noche. Y también la noche siguiente. Y la siguiente. Pero seguía ahí. Y el hecho de que siguiera ahí, de que no se fuera con la respuesta obvia y cómoda de simplemente decir que no quería nada que tuviera que ver con Rodrigo Fuentes, era en sí mismo información que Isabel tenía que aprender a manejar. Porque la elección que tenía frente a ella no era simple. Y las elecciones que no son simples son las que dicen más sobre quién es uno en realidad, no sobre quién quiere parecer ser, sino sobre quién es cuando no hay nadie mirando y cuando las consecuencias son completamente propias. Isabel Montoya tenía frente a ella la elección más difícil de toda su historia. No la más dramática, no la más urgente, no la que tenía las consecuencias más inmediatas, sino la más difícil. La que requería conocerse de verdad para poder responderla con honestidad. La que no tenía respuesta correcta en el sentido abstracto, sino solo la respuesta que fuera verdadera para ella. Y todavía no sabía cuál era esa respuesta. Pero por primera vez en muchos años, la incertidumbre no se sentía como peligro. Se sentía como lo que es cuando uno finalmente tiene el espacio para sentirla. La antesala de una decisión que viene de uno mismo y de nadie más. Y eso, en sí mismo, era algo que nadie le podía quitar. Hubo un momento específico en que Isabel supo exactamente cuál era su respuesta. No llegó como una revelación dramática ni como el resultado de una conversación que lo cambió todo. Llegó un martes por la mañana, 3 meses después de esa tarde en que Rodrigo le había hablado del programa en la cárcel y de su padre y de todas esas cosas que había guardado durante tanto tiempo. Llegó mientras Isabel estaba preparando el desayuno de sus hijos, con la radio encendida en la cocina, con Sofía pidiéndole que le trenzara el cabello antes de ir a la escuela y con Mateo buscando un cuaderno que había dejado en algún lugar que no recordaba. Era una mañana completamente ordinaria. Y en esa mañana completamente ordinaria, Isabel se dio cuenta de algo que cambió la perspectiva de todo lo que había estado pensando durante meses. Se dio cuenta de que era feliz. No eufórica, no aliviada, no la felicidad de alguien que acaba de escapar de algo. Feliz de la manera más simple y más sólida que existe, la felicidad de alguien que está exactamente donde necesita estar, haciendo exactamente lo que necesita hacer, siendo exactamente quien necesita ser. Sus hijos estaban bien. Ella estaba bien. La casa era suya en todos los sentidos que importaban. Su trabajo estaba creciendo, porque había vuelto a enseñar 2 meses antes y había descubierto que el tiempo que había pasado fuera de las aulas no le había quitado nada de lo que la hacía buena maestra, sino que en cierta manera había añadido algo, una profundidad en la manera de ver a sus alumnos que no tenía antes. Era feliz. Y esa felicidad no requería nada de Rodrigo Fuentes para existir. Y con esa comprensión llegó la claridad que había estado buscando. No como una puerta que se cerraba, sino como una que finalmente estaba en el lugar correcto. La respuesta a la pregunta que había estado cargando no era ni sí ni no en los términos en que la había estado planteando. Era algo más preciso.
Su vida estaba completa sin él. No dañada, no a medias, no esperando algo que la completara. Completa. Y esa completitud era algo que ella había construido sola y que nadie le podía quitar ni añadir desde fuera. Eso no significaba que Rodrigo no existiera. Existía como el padre de sus hijos y eso no iba a cambiar. Significaba que la pregunta de si volver con él o no volver con él era en realidad la pregunta equivocada, porque partía del supuesto de que había un vacío que necesitaba ser llenado. Y no lo había. El vacío había desaparecido en algún punto de esos 14 meses en que ella había estado construyendo sin darse cuenta. Ese mismo día, después de dejar a los niños en la escuela, Isabel llamó a Rodrigo. Le dijo que necesitaba hablar con él y quedaron en verse esa tarde en un café neutral, el tipo de espacio que no pertenecía a la historia de ninguno de los dos. Rodrigo llegó puntual. Eso también era diferente. El Rodrigo que ella había conocido hacía esperar a la gente como una demostración de jerarquía. Este llegó antes que ella y la esperó. Isabel fue directa. Así era ella cuando tenía claridad, sin rodeos innecesarios, sin la necesidad de construir hacia una conclusión cuando la conclusión ya estaba clara. Le dijo que había estado pensando en todo lo que él había dicho, que había estado siendo honesta consigo misma sobre lo que quería y sobre lo que era posible. Y que había llegado a algo que necesitaba decirle con la misma honestidad con que él le había hablado a ella. Le dijo que no iba a volver con él. No como castigo. No como consecuencia de algo que no se podía perdonar, porque el perdón era un proceso diferente que tenía que ver con ella y no con él. Sino porque su vida, la vida que había construido en estos meses, era una vida que la hacía feliz de una manera que era completamente suya. Y meter de vuelta en esa vida la complejidad de una relación que cargaba el peso de todo lo que habían vivido juntos era algo que no quería hacer. No porque tuviera miedo de que él volviera a ser quien había sido, sino porque lo que tenía ahora era demasiado valioso para arriesgarlo en cualquier dirección. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla. Y cuando ella terminó, guardó silencio por un momento que se sintió largo pero que en realidad fueron solo unos segundos. Luego dijo que lo entendía, que lo respetaba, y que quería que supiera que lo que él había empezado a construir en estos meses, la persona en que estaba tratando de convertirse, lo iba a seguir haciendo independientemente de lo que ella decidiera. Que no lo estaba haciendo para convencerla. Lo estaba haciendo porque era lo que tenía que hacer. Isabel lo miró y vio que era verdad. Y eso, curiosamente, fue lo que le hizo sentir que la conversación había llegado exactamente a donde necesitaba llegar. Pero esta historia no termina ahí. Porque hay algo que todavía no les he contado, algo que ocurrió 2 semanas después de esa conversación en el café y que fue el momento en que todo lo que había pasado en el último año y medio llegó a su punto de resolución pública de la manera más inesperada. Camila Pardo había estado construyendo algo durante todos esos meses. Lo que ella había reunido antes de la noche del restaurante, la información que había guardado en ese lugar que solo ella conocía, había tenido un destino que no era simplemente protegerse a sí misma. Camila había estado trabajando con los investigadores que procesaban los cargos relacionados con las actividades ilegales del grupo de Rodrigo, el expediente separado que había mencionado el juez durante la sentencia por violencia doméstica. Ese expediente llegó a su conclusión 2 semanas después de la conversación de Isabel y Rodrigo en el café. Y llegó de una manera que nadie en la historia de este caso había anticipado completamente. Resultó que Camila había documentado durante 4 años de trabajo dentro de la organización de Rodrigo no solo las operaciones en que había participado sino también las que había observado sin participar directamente. Había registros, fechas, nombres, montos. Había conversaciones que ella había guardado de maneras que en el momento en que ocurrieron nadie hubiera pensado que estaban siendo guardadas. Y todo ese material, presentado con la metodología ordenada de alguien que había pensado cuidadosamente en cómo hacerlo más útil, construía un caso que iba más allá de Rodrigo como individuo. El día en que esos cargos adicionales fueron formalizados, hubo una audiencia a la que Isabel no asistió porque no tenía necesidad de hacerlo. Pero don Aurelio sí fue. Y cuando volvió esa tarde a la casa de su hija, se sentó en la cocina con ella, preparó café como aquella primera noche, y le contó lo que había pasado. Le dijo que los cargos adicionales contra Rodrigo eran significativos. Que la combinación de la condena por violencia doméstica y los nuevos cargos relacionados con las actividades de la organización significaba que Rodrigo iba a enfrentar consecuencias legales que se extendían más allá de los meses que ya había cumplido. Que dependiendo de cómo se desarrollara ese proceso,
Era posible que hubiera periodos adicionales de restricciones legales, multas, y una supervisión que iba a seguir siendo parte de su vida durante años. Isabel escuchó eso y sintió algo que tampoco esperaba sentir, no satisfacción exactamente, sino algo más parecido a la confirmación de que el sistema había funcionado de la manera en que se supone que debe funcionar. Que las cosas que Rodrigo había hecho habían tenido consecuencias reales y sostenidas, no solo el periodo en la cárcel sino una cadena de consecuencias que se extendía en el tiempo. Que la estructura que había construido para protegerse de cualquier consecuencia había resultado ser exactamente tan sólida como todo lo demás que había construido sobre bases equivocadas. Y Camila Pardo, la mujer que había dicho lo que nadie más se había atrevido a decir en ese restaurante un martes por la noche, la mujer que había recibido una bofetada y la había devuelto sin dudar, había resultado ser una pieza central de esa cadena de consecuencias de una manera que nadie en la mesa del refugio aquella noche habría podido predecir. Isabel pensó en Camila en ese momento. Pensó en lo complicado que era su papel en esta historia, porque Camila no era ninguna heroína simple. Era una mujer que había participado voluntariamente en una organización ilegal durante 4 años, que había tomado decisiones que tenían sus propias consecuencias morales y legales, y que al mismo tiempo había sido la persona que en el momento más inesperado había dicho la verdad en voz alta sin importarle lo que le pasara. Esas dos cosas eran verdad al mismo tiempo sobre Camila Pardo. Y la vida real, Isabel lo había aprendido bien, raramente venía en versiones simples. Pensó en escribirle. No para agradecer exactamente, porque el agradecimiento requería un tipo de sencillez que la situación no tenía, sino para reconocer. Para decir que lo que Camila había hecho aquella noche, independientemente de todo lo que rodeaba ese momento, había sido real y había tenido impacto real. Al final no le escribió. Algunas cosas no necesitan ser dichas en palabras para ser verdad. Pero el pensamiento estuvo ahí. Lo que sí hizo Isabel en los días que siguieron fue algo que llevaba semanas aplazando porque requería un tipo de energía que solo recientemente sentía que tenía. Fue a la escuela donde enseñaba y habló con la directora sobre la posibilidad de desarrollar un programa de apoyo para estudiantes que vivían en situaciones de violencia doméstica. No como proyecto de gran escala ni como propuesta institucional compleja. Como algo pequeño al principio, concreto, basado en lo que ella sabía de primera mano que esos niños necesitaban y que frecuentemente no encontraban en los espacios formales. La directora la escuchó con atención. Y le dijo que sí. Ese sí fue algo que Isabel no esperaba que la afectara tanto como la afectó. Porque era pequeño en escala pero era enorme en lo que representaba. Era ella usando lo que había vivido no para definirse como víctima sino para crear algo que servía a otros. Era el momento en que la historia personal dejaba de ser solo peso y empezaba a ser también herramienta. Rodrigo supo de los cargos adicionales a través de su abogado. Y lo que hizo con esa información fue algo que Isabel descubrió después, no porque él se lo dijera directamente sino a través de Mateo, que tenía ahora 11 años y que había empezado a tener con su padre conversaciones reales, conversaciones en que Rodrigo hablaba con su hijo con una honestidad sobre sus propios errores que era incómoda pero que Mateo, con la intuición particular de los niños que han visto demasiado, reconocía como verdadera. Mateo le contó a Isabel que su papá le había dicho que iba a cooperar con el proceso legal, que no iba a pelear los cargos adicionales porque pelearlos requería construir una narrativa que no era verdadera y él había decidido que ya no iba a hacer eso. Que iba a asumir lo que le correspondía asumir porque era lo que correspondía. Isabel escuchó eso de su hijo de 11 años y sintió algo que tardó un momento en identificar. Era algo parecido al respeto. No al amor perdido que reaparece, no a la esperanza de algo que había descartado. Era respeto en el sentido más objetivo de la palabra, el reconocimiento de que alguien estaba haciendo algo difícil porque era lo correcto y no porque fuera conveniente. Y ese respeto lo podía sentir sin que cambiara nada de lo que había decidido. Las dos cosas podían coexistir. Eso también lo había aprendido. La audiencia final del caso completo de Rodrigo Fuentes ocurrió un jueves por la mañana de otoño, con los árboles de la avenida principal frente al juzgado en ese estado particular de transición entre el verde y el dorado que siempre hace que los días se vean más contemplativos de lo que son. Isabel no estuvo presente en esa audiencia. Pero don Aurelio sí, como había estado presente en todas las que habían importado. Lo que ocurrió en esa audiencia fue que Rodrigo, tal como había dicho a través de Mateo, no peleó los cargos. Su abogado presentó atenuantes, habló de la cooperación de su cliente, de los cambios demostrados en su comportamiento durante los meses desde su primera condena.
El fiscal presentó los cargos con la misma metodología ordenada que había caracterizado todo el proceso. Y el juez dictó una sentencia que reconocía la gravedad de los delitos cometidos mientras también reconocía el contexto de la cooperación. Rodrigo recibió condena adicional de servicio comunitario extendido, restricciones sobre ciertos tipos de actividades comerciales por un periodo de años, y la obligación de continuar en el programa de intervención de manera voluntaria. No hubo cárcel adicional. Pero las consecuencias eran reales y sostenidas y públicas, y el nombre de Rodrigo Fuentes quedó en el registro de ese juzgado de una manera que no iba a desaparecer. Don Aurelio salió de esa audiencia y llamó a Isabel. Le dijo simplemente que había terminado. Que lo que habían iniciado 2 años antes había llegado a su conclusión. Que su hija podía seguir adelante sabiendo que todo lo que correspondía hacer se había hecho. Isabel estaba en su aula cuando recibió esa llamada, en el descanso entre clases, con el ruido de los estudiantes en el corredor al otro lado de la puerta. Escuchó a su padre, le agradeció, y cuando colgó, se quedó un momento en silencio. Afuera, en el corredor, uno de sus alumnos llamó a la puerta para preguntar si ya podían entrar. Isabel les dijo que sí. Y la clase entró. Y ella siguió enseñando. Hay una cosa que la gente que escucha historias como esta siempre quiere saber al final. Quiere saber si todo terminó bien. Y yo entiendo ese deseo porque es humano querer que las cosas difíciles tengan finales claros, finales donde el bien gana de manera inequívoca y el mal pierde de manera inequívoca y todo queda ordenado en categorías que tienen sentido. La realidad de esta historia, como la realidad de la mayoría de las historias que importan, es más matizada que eso. Pero tiene algo que se parece bastante a un final bueno. No perfecto. Bueno. Isabel Montoya, que durante 11 años había sido Isabel Fuentes, recuperó legalmente su apellido de soltera 6 meses después de que el proceso de divorcio quedara finalizado. Ese trámite administrativo, que en papel era solo un cambio de nombre, fue para ella algo que tenía un peso simbólico que era difícil de explicar a alguien que no hubiera vivido algo similar. Era volver a ser completamente ella misma en todos los espacios, incluyendo el legal, incluyendo el oficial, incluyendo el que queda registrado en los documentos que definen quién es uno ante el mundo. Siguió enseñando. El programa que había propuesto en su escuela creció de manera orgánica en el primer año, primero como un espacio de conversación opcional para los estudiantes que querían participar, luego como algo más estructurado que la directora presentó a las autoridades educativas del distrito como modelo replicable. No se convirtió en un programa nacional ni tuvo cobertura en medios ni generó ningún tipo de reconocimiento formal. Se convirtió en algo mejor que eso, en algo que funcionaba, que los niños que lo necesitaban encontraban útil, y que varios maestros de otras escuelas de la zona empezaron a preguntar cómo replicar. Isabel era buena en eso. No con la modestia forzada de quien minimiza lo que hace, sino con la genuina satisfacción de alguien que ha encontrado el lugar donde sus capacidades y su historia y lo que el mundo necesita se cruzan en un punto que tiene sentido. Mateo cumplió 12 años ese primer año completo de la nueva vida de su familia y entró a la secundaria con una seriedad que su maestra describió en la primera reunión de padres como madurez inusual para su edad. Isabel sabía de dónde venía esa madurez y que le había costado a su hijo adquirirla de esa manera, y eso le pesaba. Pero también veía en Mateo algo que la psicóloga le había dicho que buscara como señal de que el proceso estaba yendo bien, la capacidad de tener emociones y hablar de ellas sin que eso se convirtiera en una crisis. Mateo tenía esa capacidad. No perfectamente, no siempre, pero la tenía. Con su padre, Mateo había construido algo que Isabel observaba con cuidado y con respeto por la autonomía de su hijo. No era la relación que hubiera sido si las cosas hubieran sido diferentes. Era la relación que 2 personas construyen cuando una de ellas ha causado daño real y la otra está en el proceso de decidir qué hacer con ese daño. Lenta. Cuidadosa. Con momentos en que avanzaba y momentos en que retrocedía. Pero presente. Sofía, por su parte, era Sofía. Había algo en esa niña que resistía la complicación de una manera que no era negación, sino algo más parecido a una decisión interna de no dejar que el peso del pasado de los adultos que la rodeaban determinara quién iba a ser ella. Amaba a su padre con esa directitud sin matices que tenía para todo lo que amaba. Amaba a su madre con la misma intensidad. Mantenía esas 2 cosas en el mismo corazón sin sentir que una contradecía a la otra, porque para Sofía no había contradicción. Había simplemente las personas que amaba y la vida que tenía. Don Aurelio Montoya cumplió 70 años ese otoño y la familia le hizo una reunión pequeña en casa de Isabel.
Mateo y Sofía le habían preparado algo juntos, una especie de presentación casera sobre las cosas que más le gustaban de su abuelo, que incluía su obsesión con el café bien preparado, su colección de bolígrafos que nunca prestaba, y la manera en que siempre llevaba paraguas aunque el cielo estuviera despejado. Don Aurelio escuchó eso con los ojos más brillantes de lo que era costumbre en él, y luego dijo que era la mejor cosa que había recibido en años. Isabel lo miró esa noche y pensó en lo que ese hombre había hecho por ella. No solo la noche del restaurante, no solo el proceso legal. Todo lo anterior. Los años de callar sus reservas porque ella era feliz. Los años de observar con cuidado creciente. La paciencia con que había reunido lo que necesitaba reunir. Y la manera en que había actuado cuando llegó el momento, sin drama, sin necesidad de ser reconocido, simplemente haciendo lo que un padre hace cuando su hijo necesita que alguien actúe. Esa noche, cuando los niños se durmieron y don Aurelio se fue a casa, Isabel se quedó sola en su sala, en el silencio de una casa que era completamente suya, y pensó en todo el camino. No con la melancolía de quien mira atrás y lamenta. Con algo más parecido a la comprensión de quien ha llegado a un lugar alto y puede ver desde ahí el terreno que recorrió, los lugares donde estuvo a punto de perderse, los puntos donde algo o alguien la sostuvo cuando más lo necesitaba, los momentos en que tuvo que sostenerse ella misma. Pensó en Camila Pardo, que había seguido su propio camino después de todo aquello. Habían intercambiado un par de mensajes en algún momento, breves y sin pretensión de construir una amistad que no tenía base natural. Camila estaba en otra ciudad, haciendo algo completamente diferente a lo que había hecho antes, y por lo que Isabel podía ver desde la distancia, estaba bien. El tipo de bien que uno construye cuando ha tenido que empezar de cero y ha decidido hacerlo de verdad. Pensó en Rodrigo. Porque pensar en él era ineludible cuando pensaba en el camino completo, no con la intensidad que había tenido en otros momentos, sino con la distancia de alguien que puede reconocer que una persona existió en su vida, que ocupó un espacio enorme durante mucho tiempo, que causó daño real y también que en algún punto posterior comenzó a hacer algo diferente. Y que todo eso era verdad al mismo tiempo sin que ninguna parte borrara las otras. Lo que le había pasado a Rodrigo después de la segunda condena era algo que Isabel conocía en sus contornos generales. Seguía cumpliendo su servicio comunitario. Seguía en el programa de intervención, ahora de manera completamente voluntaria porque el periodo obligatorio había terminado. Seguía trabajando en la empresa de logística. Veía a sus hijos según el acuerdo de visitas que habían establecido, sin conflictos, sin los dramas que Isabel había temido en algún momento que iban a ser inevitables. Había, según lo que Mateo le contaba sin que ella preguntara directamente, empezado a participar como voluntario en ese mismo programa de intervención, en el rol de alguien que ya había pasado por el proceso y que podía hablar con otros hombres desde ese lugar. Eso Isabel lo supo y guardó un silencio que no era aprobación ni desaprobación sino reconocimiento. Era exactamente el tipo de cosa que hacía que la historia de Rodrigo Fuentes fuera complicada de contar de manera simple, porque era el tipo de cosa que no encajaba en ninguna versión fácil de quién era ese hombre. La vida no le había dado a Isabel el final de película donde el malo es solo malo y el bueno es solo bueno y todo queda perfectamente en su lugar. Le había dado algo más verdadero y más útil, la capacidad de vivir con la complejidad sin que esa complejidad la paralizara, de tomar decisiones claras en situaciones que no eran simples, de construir algo sólido sobre la base de lo que realmente era y no de lo que hubiera preferido que fuera. Y eso, en la experiencia de Isabel Montoya, resultó ser más que suficiente. Hay algo que me gusta pensar cuando recuerdo esta historia, algo que le pertenece no solo a Isabel sino a todas las personas que aparecen en ella. La noche del restaurante, la noche en que todo empezó a derrumbarse para Rodrigo Fuentes, nadie tenía un plan completo. Don Aurelio tenía su carpeta y sus documentos y su momento elegido. Camila tenía su hartazgo y su valentía y 14 años de cosas no dichas que finalmente encontraron salida. Isabel tenía su firma en esa declaración y 11 años de peso que había decidido poner en algún lugar que no fuera ella misma. Ninguno de ellos sabía exactamente qué iba a pasar cuando esas tres cosas colisionaran en el mismo espacio al mismo tiempo. Lo que sabían, cada uno en su propio nivel, era que algo tenía que cambiar. Y actuaron sobre ese saber con lo que tenían disponible. A veces eso es todo lo que se puede hacer. Actuar con lo que tienes disponible en el momento en que puedes hacerlo. Y confiar en que eso es suficiente para que algo se mueva. En esta historia, lo fue. Ahora bien, quiero hablarles directamente a ustedes que han llegado hasta aquí. Si estás escuchando esto y hay algo en la historia de Isabel que resuena con algo que estás viviendo tú,
quiero que sepas algo. El momento de don Aurelio, el momento en que alguien actuó, no llegó de la nada. Llegó porque Isabel, en un día que ella misma no podría señalar con precisión, tomó la decisión de dejar que alguien la ayudara. De firmar esa declaración. De decir en voz alta, aunque fuera solo a su padre, lo que estaba pasando. Ese primer paso es el más difícil. Y no tiene que verse como un plan completo. Puede verse exactamente como lo que fue para Isabel. Una firma en un papel, en un cuarto con la puerta cerrada, sin saber todavía todo lo que iba a pasar después. Y si no estás en esa situación sino simplemente aquí por la historia, bienvenido y bienvenida igual. Porque estas historias no son solo sobre las personas que aparecen en ellas. Son sobre lo que reconocemos en ellas, lo que aprendemos de ellas, lo que nos llevamos cuando terminan. Esta ha sido la historia de Rodrigo e Isabel. Del hombre más temido de su mundo y de las personas que demostraron que ese mundo tenía límites. De una mujer que pasó 11 años creyendo que no tenía opciones y que pasó los siguientes construyendo todas las opciones que quiso. De un hombre que tuvo que perderlo todo para encontrar quién podía haber sido si hubiera elegido diferente desde el principio. No hay moraleja simple aquí. Hay simplemente la historia, con todo lo que tiene, y la invitación a que cada quien encuentre en ella lo que necesita encontrar. Si esta historia te llegó, si hubo algún momento que te detuvo, que te hizo pensar, que querías compartir con alguien, hazlo. Mándala a esa persona que crees que la necesita o que simplemente la va a disfrutar. Los comentarios abajo están para ustedes. Cuéntenme qué parte les llegó más, con qué parte de esta historia se quedaron pensando. Y si son nuevos por aquí, ya saben dónde estamos. El botón de suscripción está justo ahí y no les va a costar nada, pero a nosotros nos ayuda enormemente a seguir trayendo este tipo de contenido. Gracias por quedarse hasta el final. Eso no es poca cosa. Una historia de esta extensión requiere que confíen en que el viaje vale la pena, y yo espero haberles demostrado que valía. Nos vemos en la próxima historia. Y mientras tanto, cuídense.